A ver, Vizcarra supuestamente ha tenido una infracción electoral. O sea, cada vez que Vizcarra, pregunto, invoca a votar bien, a votar por gente nueva o por gente joven o votar por hombre o mujer, ¿a eso se refiere la intervención de Vizcarra en un tema electoral? ¿Cuál es el problema que ha tenido? Distinguir claramente lo que vienen a ser algunas actividades propias de un gobernante, que son también el hecho de emitir algún tipo de opinión. O sea, en esto no podemos ser extremadamente cerrados en cualquier criterio. Ya. Pero a ver, pero entonces, ¿de qué lo están acusando? Porque yo no lo tengo claro, no lo entiendo. El presidente dice, ¿hay que votar con conciencia? Sí. ¿Hay que votar por gente decente? Sí. ¿Hay que votar con gente sin antecedentes? Entonces, ¿cuál es la infracción? Es que no hay infracción. O sea, en realidad no existe una infracción. No es que existe una infracción por la emisión de una opinión. Ya, pero entonces Acción Popular se ha molestado cuando el presidente ha dicho que ellos quieren posponer las elecciones. Eso tampoco yo lo veo como una opinión que vaya en contra de lo que dice el Jurado Nacional o de lo que dice el ordenamiento jurídico. Es más, el presidente convoca las elecciones, el jurado pone un día, una fecha y una hora del cierre y ya está. O sea, la verdad es que es un escandalete no más mediático. Totalmente de acuerdo contigo, Félix. Y es más, vamos a hacer un poco de exégesis del tema, o sea, analizar un poco los antecedentes. Ya habían declaraciones públicas de algunos voceros de Acción Popular respecto, por ejemplo, a postergar las elecciones. O sea, cuando se instala el Parlamento, ya había habido comentarios en torno a eso. Claro, pero además... Luego, hasta el propio Ejecutivo, a través del Premier Marcos, también, o sea, mencionó de que se había dado una situación de este tipo, o sea, de expresiones por parte de algunos partidos políticos de justamente hacer esto. Okay. En consecuencia, o sea, el tema ya había estado en la agenda pública y el presidente lo que hace es dar cuenta de ese tema, ¿no?, en una entrevista radial. Y nada más que eso. Sin mayor agregado, cosa que incluso le está reclamando todo el mundo, porque mucha gente dice, correcto, incluso los propios partidos aludidos dicen, por favor, aclare quiénes han sido las personas. Por eso te digo, o sea, entonces yo simplemente quería puntualizar eso rápidamente porque no hay que darle agregado a lo que no es importante. Vayamos a las cosas importantes. Estamos en esta presentación de precandidaturas. La pregunta que te hago, ¿la precandidatura exige que los precandidatos sean miembros de un partido y después ir a votaciones internas? ¿Todas las votaciones internas van a ser con un padrón supervisado por la OMPE o por RENIEC, y todas las votaciones van a ser un militante, un voto para saber realmente quién es legítima y legalmente electo como ya plancha presidencial de verdad? Correcto. A ver, te comento rápidamente. Primero, hoy ya se vence un plazo electoral, que es el de las elecciones internas, que obliga a todos los partidos políticos a que presenten ante la OMPE la lista de miembros de mesa que irían en los locales de votación para las elecciones internas y también de candidatos. Asimismo, que presente la lista de candidatos a delegados en aquellos partidos que van a tener elecciones a través de delegados. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Las personas que intervienen en democracia interna tienen que ser afiliados. La norma es clarísima en ese punto. La ley 31038, que incluso regula de manera especial este proceso electoral en medio de la pandemia, expresa eso, clarísimo, tienen que ser afiliados. Y en el caso de aquellas personas que son designadas, o sea, que no van por democracia interna, sino que son designados por el órgano del partido que es competente para hacerlo, de acuerdo al estatuto, en esos casos se permite que sean afiliados y no afiliados. ¿Correcto? Ya. Entonces, los que van para democracia interna tienen que ser sí o sí afiliados, y lo reitero. En consecuencia, aquellas personas que están con afiliación o que han presentado su afiliación hasta el 30 de septiembre a diferentes partidos políticos están expedidas para poder participar en los comicios. Bueno, en la medida en que cumplan todos los requisitos de afiliación que también están previstos en la ley 31038. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un proceso ya que ya va en curso, el de las internas, y que, como te lo manifiesto, Philip, y por tu intermedio también a toda la audiencia de HBO, acá ya hay un plazo que se está venciendo.
Hoy día es un día importantísimo. Ya, pero a ver, 31. Yo entiendo y creo que todo el mundo, el militante y el voto, pero cuando tú me dices delegados, eso ya me suena como que puede haber trampita porque el delegado se puede hacer pasar como una persona a la cual le vas a decir lo que tiene que hacer, o el delegado de repente tiene una autonomía y vota por tal y cual. Explícame cómo es el proceso de elección de delegados y cuál es su función legal. Es decir, ¿el delegado es autónomo o el delegado a la hora lleva el voto de Apurímac o el voto de Abancay o tiene 2 votos por... Cuéntame lo de los delegados, que no lo entiendo. Los delegados, de verdad, es muestra de esa poca voluntad que ha habido en ciertos sectores del Congreso de hacer cambios sustanciales que fortalezcan la institucionalidad de los partidos políticos. Y además ha sido un acto irresponsable en la medida en que justamente en un periodo de crisis sanitaria como el que vivimos, donde debe haber justamente la mayor, celeridad y también facilitar el distanciamiento social, bueno, complican la figura. Y voy a decírtelo por qué. El delegado es una forma de elección indirecta. El delegado tiene que ser elegido por un militante, un voto, Felipe. O sea, los delegados son elegidos un militante, un voto. Y a su vez, una vez que son elegidos un militante, un voto, se queda para una fecha que está en el cronograma electoral, que es el 6 de diciembre, para que se reúnan los delegados en los diferentes partidos políticos y elija la lista de congresistas. O sea, a ver, el delegado como que achica, y si el padrón tienes un padrón de 25.000 afiliados, hay un número aritmético, es decir, tantos militantes habrá delegado, o cada partido elige su delegado como se le da la gana. Claro, cada partido elige, pero los delegados tienen que ser elegidos un militante, un voto. ¿Y ¿sabes lo que ocurre? Ahí está el direccionamiento de las candidaturas. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer direccionamiento de la candidatura cuando es un militante, un voto. Sin embargo, generas gastos porque ahora las elecciones son conducidas por los organismos electorales junto con el órgano electoral partidario, pero interviene la OMP, el Jurado y el RENIEC. Entonces, ahí hay gasto de recursos públicos en tener una elección por delegados, exceso. Y hay un exceso en el gasto público. ¿Por qué? Porque en lugar de definir todo, un militante, un voto en una sola elección interna, no. Se elige un militante, un voto para una cantidad de partidos y por otro lado se eligen a los delegados que en una fecha posterior, generando más gasto a todos, van a terminar siendo los que decidan quiénes van a ser los candidatos a Congreso. Los delegados solamente votan candidaturas a Congreso. Y ahí viene el direccionamiento, pues. Es más fácil que la élite del partido negocie con los delegados antes que negocie con toda la militancia. Ya, por eso, o sea, para mí es una tontería los delegados, ya me parece que está hecha la ley y está la trampa, como nos acaba de explicar. Pero ya, vamos al punto, ya no X, sino al Y. Es decir, ya se sabe cuál es la lista. ¿Cuál es la fecha máxima para presentar la plancha presidencial y los candidatos a cada una de las posibilidades congresales del Perú? Hoy día, 31 de octubre, se presenta todo ante la OMP. O sea, para el lunes ya sabemos cuál es la lista oficial de candidatos. Hoy día deberíamos saberlo hasta la medianoche. Correcto. Una vez, cualquier persona puede ir a tachar a cualquier candidato presidencial, vicepresidencial o a cualquier candidato al Congreso. ¿Qué cosa es el periodo de tachas y qué implica? Ok, vamos a separar una cosa. La tacha de la interna es un periodo que se maneja de acuerdo al reglamento de elecciones que tiene cada partido político y obviamente ese reglamento electoral de cada partido político ya se entregó a la OMP, a la autoridad electoral. Eso se entregó el pasado 12 de octubre, ¿correcto? Ya. Ahora, nosotros lo que tenemos es de que existen tachas dentro de los procesos de elecciones internas, pero las tachas que conocemos normalmente de candidaturas, eso se da una vez que se inscribe en la lista de candidatos. Y el plazo para la inscripción de lista de candidatos después que termina la democracia interna es el 22 de diciembre. Recordemos que la democracia interna tiene hitos. Por ejemplo, la elección de un militante, un voto, y donde se escogen a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República indistintamente, que no pueden ser elegidos por delegados, sino por un militante, un voto. La elección también de los candidatos a Congreso en aquellos partidos que no van por delegados, y la elección por delegados, o mejor dicho, la elección de los delegados se realiza el 29 de noviembre. Y la elección que se hace a través de estos delegados famosísimos se hace el 6 de diciembre. Para el 9 de diciembre, Philip, ya debemos tener
toda la democracia interna finiquitada y con listas firmes que van para su inscripción en el Congreso, en el Jurado Nacional. Y ahí entra a tallar cualquier otro parroquiano o peruano que quiera tachar. Recién desde el 9 podrán tachar a la candidata a la presidencia que uno quiera o podrán tachar al congresista que otro quiera. Una vez que se inscriban como candidatos, que sea admitida su inscripción sin ningún problema y tenga la condición ya de reconocimiento de candidatos por parte del Jurado Electoral Especial. Ya. Correcto. En ese momento se hacen las publicaciones de las listas admitidas para que se inicie el periodo de tachas. Ahí procede la tacha. O sea, Ya, ¿hasta cuándo se puede tachar a candidatos? Bueno, los plazos van de manera indistinta, porque dependen del momento en el que es admitida la lista de candidatos. Ya. Por ejemplo, para el Congreso o la fórmula presidencial y vicepresidencial. Desde su admisión cuentan 3 días por delante para interponer tachas, que las puede interponer cualquier ciudadano porque es un derecho público. Ya, pero, o sea, no se pueden poner tachas hasta el 25 de diciembre, el 1 de enero. Llega un momento que entran todas las tachas, ya no hay más tachas, y ¿en qué momento se resuelven las tachas? Las tachas se resuelven una vez que son presentadas de acuerdo a lo que manda la ley electoral. En este caso, la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que justamente presentada la tacha, la misma tiene que ser resuelta, existe de manera inmediata, existe un plazo para presentar la apelación en caso de que se me dé la contra. Por ejemplo, si yo pido la tacha y no me dan la razón, puedo apelar. Si me dan la razón, el candidato que es afectado puede apelar. Ya, ok. O sea, toda esa danza, ¿cuándo termina? Todo eso tiene que terminar indefectiblemente hasta el día 12 de marzo. Pero ¿no te parece demasiado? Porque las elecciones son en abril. O sea, podría alguien que está tachado y apelado, entonces está como en el aire y sus votantes no van a saber si darle su voto o no. ¿No tendría que eso ser un proceso mucho más acotado y célere? Bueno, la verdad es que esa es la etapa procesal, pues. O sea, lo que ocurre, Philip, es que acá existe esa etapa impugnatoria. Ya. Por eso que lo único que está claro es que hasta el 12 de marzo uno tiene que tener, o mejor dicho, las autoridades electorales ya tienen lo que es definitivo, lo que es inamovible hasta la elección del 11 de abril. Ahora voy a eso. Hace tiempo hubo tacha contra la candidatura de Julio Guzmán y cuando estaba a mitad de camino se lo bajaron. La candidatura de Acuña también pasó lo mismo y ahí termina ganando PPK. ¿Esa ley todavía sigue vigente? O sea, ¿cuándo ya es termina pues un parteaguas en donde estos son los candidatos sí o sí? Como te repito, has mencionado 2 casos que son emblemáticos. Uno es de tacha y el otro es de exclusión. Ajá. Tachas, exclusiones, cualquier tipo de movimiento de candidaturas, o sea, de término de candidatura, o que son terminaciones de candidatura, se tiene que dar hasta el 12 de marzo. Igual, también existe un plazo similar para lo que vienen a ser retiros de candidatos y demás. O sea, retiros de candidatos, renuncia de candidatos, todo tiene un plazo preclusorio. ¿Por qué? Porque eso ya permite que los últimos 30 días antes de la elección haya una inamovilidad de candidaturas. Okay. La gente, con las listas como estén, por ejemplo, para el Congreso, con 20, 30 bajas, 10 bajas, 5 bajas, con fórmulas presidenciales sacadas de carrera, otras que se mantienen incólumes. Ya, con eso llegamos a la elección del 11 de abril. A ver, la ley electoral dice que el día de hoy ya no hay financiamiento directo de privados, sino todo el financiamiento publicitario tiene que ser del Estado sí o sí. Y eso se hace al conocimiento público con la franja electoral. ¿Hasta ahí todo va bien? ¿Estoy en lo correcto? Sí, se hace con la franja electoral. Correcto, pero... Comunicación masiva. Correcto, eso es para radio, para televisión. ¿Y cómo es con el tema de los paneles publicitarios o con los avisos en el periódico? ¿Quién controla eso? Muy bien. En el tema de lo que puede ser otro tipo de publicidad, esta evidentemente tiene que ser sujetada a lo que establece el reglamento de propaganda electoral, que también es el reglamento de publicidad estatal y de neutralidad. ¿Correcto? Ya, eso está determinado en la propia norma. Ya, y justamente lo que se refiere al control que hace la autoridad es justamente si es que se están respetando, por ejemplo, los topes, parámetros y demás que corresponden a lo que
por ejemplo, la entrega de souvenirs, de propaganda, el uso... Ya, pero yo me referí a los avisos de los periódicos, a los carteles, porque yo te quiero preguntar después por el mundo del Internet, que es infiscalizable, pero si viene una persona y compra muchos carteles, o una persona repleta todos los periódicos de publicidad, que calculo que le van a pedir la factura a las empresas, porque que hay límite de inversión publicitaria, o puede venir Acuña es millonario, López Aliaga es millonario. No. Hay topes, hay parámetros, y hay que recordar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con lo que es aportes a candidaturas tiene límites. Antes era de 50 UITs, por ejemplo, para candidatos a Congreso, perdón, de 60, ahora es 50. 100 UITs en el caso de apoyo a partidos políticos. Existe... pero ¿quién pone esas 100 UITs? O sea, ¿la puede poner Odebrecht? ¿La puede poner otra empresa? O sea, ¿todavía se puede aportar económicamente a los partidos? Qué buena pregunta la que haces. Personas naturales, las personas jurídicas no pueden aportar. Lo único que se prevé de aporte de personas jurídicas son aquellas sin finalidad de lucro y por cooperación internacional. Bueno, entonces, pero podría haber la ONG de Soros, la ONG del aborto, la ONG de la ideología de género, eso sí pueden poner. Para capacitación, Philip, un caso totalmente diferente, que no tiene que ver con la campaña electoral. En campaña electoral no hay este tipo de... pero tú sabes que hágase la ley, hace la trampa, o sea, termina entrando el dinero, y donde sí yo no entiendo, doctor Tello, cómo va a haber un límite o una fiscalización, es con el dinero que se puede invertir en Facebook, en Twitter o en YouTube. Habida cuenta que te tienes un montón de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, pagas una pauta Facebook, pagas, y puede haber un candidato que puede gastar $2 millones en Facebook, ¿y cómo lo fiscalizas? O también se puede dar este gasto masivo, no quiero emplear el término pitufeo, pero algo parecido. O sea, por eso pues, o sea, te consigues a 100 empleados o a 200 empleados, les pones a cada uno $1.000, son $2 millones, y esos señores le meten plata, pues, organizadamente, como no, al Facebook, al Twitter y al YouTube, y lo bombardean a Tello de 50.000 avisos y WhatsApps del señor Acuña, por dar un ejemplo, ya que estamos hablando de millonarios, o de Soto, por dar otro ejemplo. Claro, lo que ocurre es que ese tema es un tema que se va ahora, por primera vez, a ver ya una fiscalización mucho más intensa sobre ese punto. O sea, la ley justamente prevé que se dé ya una fiscalización sobre el tema de redes, ya, y vamos a ver, en base a lo que manda la ley y los reglamentos electorales, cómo se va desarrollando esto. Van a haber problemas, definitivamente los van a haber, Filipe, o sea, eso ni lo dudo. Sí. O sea, van a haber problemas serios con el tema de el control de redes, porque eso sí es inmanejable. Además, como es obvio, pues, esa es una exportación, le vas a tener que pedir que a la central de Facebook, de YouTube o de Twitter, o a los señores dueños del WhatsApp, que deben ser los mismos, quién whatsappeó, quién tuiteó, eso es prácticamente imposible. Lo de las dádivas más o menos que está controlado, porque no pueden haber muchos mítines, ni pueden haber muchos polos, matracas, fierro, botella, todo lo que regalan. Pero la verdad es que si lo que han querido es fiscalizar el dinero negro, el narcotráfico, de la corrupción, no van a tener cómo. Bueno, por lo menos hay un poco más de control por el lado de la OMP. Recordemos que ahora tiene acceso a lo que viene a ser las cuentas bancarias de los partidos, y aparte también se está obligando a la bancarización de los aportes. O sea, correcto, es evidente que va a mejorar la cosa, porque antes era mucho más complicado. La ley 31046 tiene cosas buenas, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que tocas también lo de las dádivas, se mantuvo el tipo sancionador correspondiente como debe ser, porque la dádiva tiene que ser proscrita cuando se entrega o cuando se promete la dádiva. Y recordemos que en parte del debate, antes que salga esta ley, se decía que se debía eliminar la promesa. Entonces, eso, por ejemplo, bueno, fue corregido, y tenemos una norma que es razonable y que vamos a ver cómo se desempeña. Bueno, pero a ver si vas a decir si un candidato dice que va a subir el sueldo mínimo, o si otro candidato dice voy a subir la pensión de la OMPE. O sea, la verdad que la promesa electoral da para cualquier cosa. Claro, pero en este caso es un ofrecimiento directo como... No, sí te entiendo, entiendo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.
con Centenario. Ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.